nota, porque esto de verdad puede parecer fantástico, maravilloso, y por eso atrae a tanta gente por curiosidad, por ignorancia, por desesperación, por maldad, por búsqueda de poder. Bueno, ahora vamos a concluir con esto. Para que nos dé tiempo, les quiero invitar a que al final con el permiso del párroco. ¿Quién es el párroco? Usted, ¿verdad, su señoría? Bueno, vamos a exponer a nuestro Señor para adorarlo un momento. Después daré la bendición y concluiremos con una oración de liberación. Yo le pedí permiso a su excelencia de exorcizarles sacramentales de agua, sal y aceite, pero creo que no se enteraron, ¿verdad? ¿O sí? Y ahorita ya no lo podemos conseguir. Pero bueno, vamos a estar en otras parroquias, lo pueden llevar y entonces ahí se los exorcizo. Porque eso no se vende, no se puede vender, porque sería simonía. ¿De acuerdo? Bueno, miren, este tema es un tema muy delicado porque se ha extendido muchísimo por todo el país. Entonces voy a darles algunas pinceladas que les generen inquietud para leer sobre el tema, y yo voy a tratar de poner en claro sobre todo lo más importante. El culto a la llamada Santa Muerte, por favor acuñen el tema, no es Santa Muerte, el nombre correcto es satánica muerte. En la Iglesia Católica no hay ningún santo llamado muerte. No sé si ustedes lo sepan, pero el proceso de canonización para que el Santo Padre declare a alguien santo, bajo y poniendo en juego toda su autoridad pontificia y la infalibilidad papal, es un proceso muy largo, ¿sí? Una persona que muere en fama de santidad, deben investigarse si vivió las virtudes en grado heroico, en fin, y el proceso pasa de ser siervo de Dios, venerable, beato y luego santo, y eso puede durar siglos. En el santoral de la Iglesia Católica no encontramos a ningún santo llamado muerte. Es una entidad diabólica cuyo nombre correcto es satánica muerte. Este nombre yo lo empecé a usar a raíz de una experiencia en un exorcismo donde le pregunté al demonio, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo muerte. Sí, entonces, digo, no voy a hablar de esto para no generar morbo, pero yo sí pregunté, ¿por qué engañas a las almas? Me respondió, yo no las engaño, ellos saben con quién se meten. Entonces, cuidado, hermanos, acuérdense, en el demonio, ¿cómo lo llama nuestro Señor Jesucristo? Padre de la mentira, suicida desde el principio. ¿Sí? Entonces, cuando vino el Santo Padre Francisco y visitó Valle de Chalco, decía, con el demonio no se dialoga. Cuidado con eso. Entonces, vamos a ver algunos elementos. El culto a la satánica muerte es un culto herético. ¿Qué es una herejía? Una desviación doctrinal. Recuerden que la Iglesia Católica, en el proceso de evangelización, nos propone conocer la doctrina católica. Esto que creemos lo celebramos, es la liturgia. Lo que creemos y celebramos, tratamos de vivirlo. Esto es la moral cristiana. Entonces, en la doctrina católica, hablar de la muerte siempre está relacionado con la esperanza y el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Nunca se habla de la muerte como una entidad personal, como un individuo, como un santo. Es muy diferente hablar de fulano tuvo una santa muerte, pero nos referimos a murió en gracia de Dios, con todos los auxilios espirituales, rodeado de su familia, en casa o en un hospital, pero en paz, con la indulgencia plenaria. Eso es tener una muerte santa. Pero hablar de la santa muerte como se habla hoy es una desviación doctrinal que constituye una herejía. Y ojo, dice el derecho canónico, no sé si usted no es canonista, padre, alguno, dice
el derecho canónico, que el católico que cae en herejía, apostasía y cisma está fuera de la iglesia. Entonces, muchos hermanos que se dicen católicos, pero que practican este culto, ¿podríamos decir que siguen siendo católicos? Herejía, apostasía, reniega de la fe auténtica, y cisma, se separa de la iglesia y tiene su propio culto. De hecho, hay pseudo sacerdotes en ese culto, vigilantes y guardianes de la satánica muerte. ¿Y esto por qué tiene repercusiones graves, no solo a nivel espiritual? Supongan que viene la esposa del guardián, y no recuerdo bien el nombre, ¿cómo le dicen? Porque ahí en Puebla hay mucho de esto también. Guardián y custodio de la satánica muerte, se murió. Y viene la esposa a pedir una misa de cuerpo presente. ¿De acuerdo con el derecho canónico, tengo el deber de celebrársela? No, porque incurrió en herejía, en apostasía, en cisma, está fuera de la iglesia. No tiene derecho a los bienes de la iglesia. ¿Nos queda claro lo grave que es esto? Bueno, entonces, este culto herético desvirtúa muchos conceptos teológicos porque genera mucha devoción popular pensando que es un culto católico. Entonces, en realidad es un sincretismo religioso que toma elementos prehispánicos, elementos de superstición, elementos del esoterismo y del satanismo, con algunos elementos católicos, y los presenta como algo bueno. Eso es un sincretismo, es decir, hace una revoltura de todo, y un cristiano católico que no está bien instruido fácilmente se confunde. Adelante. Ahora, fíjense en estas imágenes. El demonio siempre intenta imitar las cosas sagradas para burlarse y ridiculizarlas. Vean ustedes cómo representan a la satánica muerte bajo el símbolo o los elementos generales de la Virgen de Guadalupe o de alguna otra imagen de la Virgen María, al punto de que la llaman Santísima Muerte. A ver, ¿quién es el único que es santo de los santos? El único santísimo por autonomacia, por naturaleza, Dios. Si a la Virgen María, no sé si está en lo correcto y si no, corríjanme, le decimos Santísima Virgen María, ojo, no porque esté en el nivel de Dios, no, la Virgen Purísima es criatura, pero es santísima entre los santos, entre las criaturas. ¿Nos queda claro? Pero de ninguna manera podemos comparar a este espectro con la Virgen María, y por eso le llaman la niña blanca, la flaquita, la Santísima Muerte. Es una herejía hablar de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué conexión tiene este culto con el catolicismo? Ninguno. El culto a la satánica muerte no tiene ninguna relación con la fe católica apostólica romana, porque hay grupos que se llaman católicos pero no son ni apostólicos ni romanos, es decir, no pertenecen a la iglesia fundada por Cristo, con sede en Roma. ¿De acuerdo? Muy bien. Sino busca más bien presenta una serie de ideas vagas que no están fundamentadas en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica, ni en el magisterio. Por eso es que es una herejía. Y, como ya dijimos, es un sincretismo religioso que toma elementos del catolicismo, elementos de creencias prehispánicas, pero también del ocultismo y del espiritismo, y sobre todo tiene un punto central por el que mucha gente entra en esto. Si tú le pides a la satánica muerte lo que sea, sobre todo protección y riqueza, te la va a dar. Pero hay que preguntarse, a ver, hermanos, la mayoría de las personas, sin hacer un juicio moral, no, un juicio moral sí, pero no, me refiero a un juicio en cuanto a que no conozco a la persona, pero es sobre lo que vemos. Personas que se dedican a hacer el mal gravemente hablando, un secuestrador, un sicario,
que está en este culto y que le pide protección para que no lo descubran, para que no lo agarren, para que no tenga problemas. Como católicos tenemos que preguntarnos, ¿Dios se presta para hacer el mal? Entonces, si esa protección y abundancia se da, ¿de parte de quién viene? ¿Y a cambio de qué? A cambio de tu alma. Pero además vamos a ver otros elementos que provoca. Entonces, cuidado con eso. El elemento que debemos también tener claro como católicos es que la muerte no es una esencia, no es una sustancia, no es una persona, no es una criatura, no es alguien creado. Dice la Sagrada Escritura, vamos a ver, que la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, pero se entiende como un evento que ocurre al final de la vida biológica. Es un evento, una realidad que podemos constatar, pero no es una persona, no es una criatura, porque no ha sido creada. ¿Queda claro? Muy bien. No, antes. ¿Qué es la muerte? Desde el punto de vista médico, la muerte es la pérdida irreversible de la capacidad para integrar y coordinar las funciones del organismo, tanto físicas como mentales, dentro de una unidad funcional que es el encéfalo. Eso es lo que se entiende como muerte desde el punto de vista médico. Algunos dicen, oiga padre, pero todos llevamos la muerte dentro, vea usted una radiografía y la va a ver. No, eso es el sistema óseo. Es una forma de representarla, pero eso no es la muerte, de representar este evento. ¿Me explico? Adelante. Entonces, la muerte no es una esencia. ¿Qué es una esencia? ¿Qué es una sustancia? Aquello que existe por sí mismo y no por otro. No es un ángel, no es una persona, no es una criatura. En pocas palabras, no existe como persona, como individuo. Cuando se presenta como alguien personificado, estamos hablando que el demonio está actuando de esta forma, engañando. ¿Nos queda claro? Muy bien. Vean lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. El pecado entró en el mundo por un solo hombre. La muerte entró en el mundo. Porque esto de verdad puede parecer fantástico, maravilloso, y por eso atrae a tanta gente por curiosidad, por ignorancia, por desesperación, por maldad, por búsqueda de poder. Bueno, ahora vamos a concluir con esto. Para que nos dé tiempo, les quiero invitar a que al final con el permiso del párroco. ¿Quién es el párroco? Usted, ¿verdad? Su señoría. Bueno, vamos a exponer a nuestro Señor para adorarlo un momento. Después daré la bendición y concluiremos con una oración de liberación. Yo le pedí permiso a su excelencia de exorcizarles sacramentales de agua, sal y aceite, pero creo que no se enteraron, ¿verdad? ¿O sí? Y ahorita ya no lo podemos conseguir. Pero bueno, vamos a estar en otras parroquias, lo pueden llevar y entonces ahí se los exorcizo. Porque eso no se vende, no se puede vender, porque sería simonía. ¿De acuerdo? Bueno, miren, este tema es un tema muy delicado porque se ha extendido muchísimo por todo el país. Entonces voy a darles algunas pinceladas que les generen inquietud para leer sobre el tema, y yo voy a tratar de poner en claro sobre todo lo más importante. El culto a la llamada Santa Muerte, por favor acuñen el tema, no es Santa Muerte, el nombre correcto es satánica muerte. En la Iglesia Católica no hay ningún santo llamado muerte. No sé si ustedes lo sepan, pero el proceso de canonización para que el Santo Padre declare a alguien santo, bajo y poniendo en juego toda su autoridad pontificia y la infalibilidad papal, es un proceso muy largo, ¿sí? Una persona que muere en fama de santidad, deben investigarse si vivió las virtudes en grado heroico, en fin, y el proceso pasa de ser siervo de Dios, venerable, beato y luego santo, y eso puede durar siglos.
En el santoral de la Iglesia Católica no encontramos a ningún santo llamado muerte. Es una entidad diabólica cuyo nombre correcto es satánica muerte. Este nombre yo lo empecé a usar a raíz de una experiencia en un exorcismo donde le pregunté al demonio, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo muerte. Sí, entonces, digo, no voy a hablar de esto para no generar morbo, pero yo sí pregunté, ¿por qué engañas a las almas? Me respondió, yo no las engaño, ellos saben con quién se meten. Entonces, cuidado, hermanos, acuérdense, en el demonio, ¿cómo lo llama nuestro Señor Jesucristo? Padre de la mentira, suicida desde el principio. ¿Sí? Entonces, cuando vino el Santo Padre Francisco y visitó Valle de Chalco, decía, con el demonio no se dialoga. Cuidado con eso. Entonces, vamos a ver algunos elementos. El culto a la satánica muerte es un culto herético. ¿Qué es una herejía? Una desviación doctrinal. Recuerden que la Iglesia Católica, en el proceso de evangelización, nos propone conocer la doctrina católica. Esto que creemos lo celebramos, es la liturgia. Lo que creemos y celebramos, tratamos de vivirlo. Esto es la moral cristiana. Entonces, en la doctrina católica, hablar de la muerte siempre está relacionado con la esperanza y el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Nunca se habla de la muerte como una entidad personal, como un individuo, como un santo. Es muy diferente hablar de fulano tuvo una santa muerte, pero nos referimos a murió en gracia de Dios, con todos los auxilios espirituales, rodeado de su familia, en casa o en un hospital, pero en paz, con la indulgencia plenaria. Eso es tener una muerte santa. Pero hablar de la santa muerte como se habla hoy es una desviación doctrinal que constituye una herejía. Y ojo, dice el derecho canónico, no sé si usted no es canonista, padre, alguno, dice el derecho canónico que el católico que cae en herejía, apostasía y cisma está fuera de la iglesia. Entonces, muchos hermanos que se dicen católicos, pero que practican este culto, ¿podríamos decir que siguen siendo católicos? Herejía, apostasía, reniega de la fe auténtica, y cisma, se separa de la iglesia y tiene su propio culto. De hecho, hay pseudo sacerdotes en ese culto, vigilantes y guardianes de la satánica muerte. ¿Y esto por qué tiene repercusiones graves, no solo a nivel espiritual? Supongan que viene la esposa del guardián, y no recuerdo bien el nombre, ¿cómo le dicen? Porque ahí en Puebla hay mucho de esto también. Guardián y custodio de la satánica muerte, se murió. Y viene la esposa a pedir una misa de cuerpo presente. De acuerdo con el derecho canónico, ¿tengo el deber de celebrársela? No, porque incurrió en herejía, en apostasía, en cisma, está fuera de la iglesia. No tiene derecho a los bienes de la iglesia. ¿Nos queda claro lo grave que es esto? Bueno, entonces, este culto herético desvirtúa muchos conceptos teológicos porque genera mucha devoción popular pensando que es un culto católico. Entonces, en realidad es un sincretismo religioso que toma elementos prehispánicos, elementos de superstición, elementos del esoterismo y del satanismo, con algunos elementos católicos y los presenta como algo bueno. Eso es un sincretismo, es decir, hace una revoltura de todo, y un cristiano católico que no está bien instruido fácilmente se confunde. Adelante. Ahora, fíjense en estas imágenes. El demonio siempre intenta imitar las cosas sagradas para burlarse y ridiculizarlas. Vean ustedes cómo representan a la satánica muerte bajo
símbolo o los elementos generales de la Virgen de Guadalupe o de alguna otra imagen de la Virgen María, al punto de que la llaman Santísima Muerte. A ver, ¿quién es el único que es santo de los santos? El único santísimo por autonomacia, por naturaleza, Dios. Si a la Virgen María, no sé si está en lo correcto y si no, corríjanme, le decimos Santísima Virgen María, ojo, no porque esté en el nivel de Dios, no, la Virgen Purísima es criatura, pero es santísima entre los santos, entre las criaturas. ¿Nos queda claro? Pero de ninguna manera podemos comparar a este espectro con la Virgen María, y por eso le llaman la Niña Blanca, la Flaquita, la Santísima Muerte. Es una herejía hablar de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué conexión tiene este culto con el catolicismo? Ninguno. El culto a la satánica muerte no tiene ninguna relación con la fe católica apostólica romana, porque hay grupos que se llaman católicos, pero no son ni apostólicos ni romanos. Es decir, no pertenecen a la iglesia fundada por Cristo, con sede en Roma. ¿De acuerdo? Muy bien. Sino busca más bien presenta una serie de ideas vagas que no están fundamentadas en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica, ni en el magisterio. Por eso es que es una herejía. Y, como ya dijimos, es un sincretismo religioso que toma elementos del catolicismo, elementos de creencias prehispánicas, pero también del ocultismo y del espiritismo, y sobre todo tiene un punto central por el que mucha gente entra en esto. Si tú le pides a la satánica muerte lo que sea, sobre todo protección y riqueza, te la va a dar. Pero hay que preguntarse, a ver, hermanos, la mayoría de las personas, sin hacer un juicio moral, no, un juicio moral sí, pero no, me refiero a un juicio en cuanto a que no conozco a la persona, pero es sobre lo que vemos. Personas que se dedican a hacer el mal gravemente hablando, un secuestrador, un sicario, que está en este culto y que le pide protección para que no lo descubran, para que no lo agarren, para que no tenga problemas. Como católicos tenemos que preguntarnos, ¿Dios se presta para hacer el mal? Entonces, si esa protección y abundancia se da, ¿de parte de quién viene? ¿Y a cambio de qué? A cambio de tu alma. Pero además vamos a ver otros elementos que provoca. Entonces, cuidado con eso. El elemento que debemos también tener claro como católicos es que la muerte no es una esencia, no es una sustancia, no es una persona, no es una criatura, no es alguien creado. Dice la Sagrada Escritura, vamos a ver, que la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, pero se entiende como un evento que ocurre al final de la vida biológica. Es un evento, una realidad que podemos constatar, pero no es una persona, no es una criatura, porque no ha sido creada. ¿Queda claro? Muy bien. No, antes. ¿Qué es la muerte? Desde el punto de vista médico, la muerte es la pérdida irreversible de la capacidad para integrar y coordinar las funciones del organismo, tanto físicas como mentales, dentro de una unidad funcional que es el encéfalo. Eso es lo que se entiende como muerte desde el punto de vista médico. Algunos dicen, oiga padre, pero todos llevamos la muerte dentro, ¿ve usted una radiografía y la va a ver? No, eso es el sistema óseo. Es una forma de representarla, pero eso no es la muerte, de representar este evento. ¿Me explico? Adelante. Entonces, la muerte no es una esencia. ¿Qué es una esencia? ¿Qué es una sustancia? Aquello que existe por sí mismo y no por otro. No es un ángel, no es una persona, no es una criatura.
En pocas palabras, no existe como persona, como individuo. Cuando se presenta como alguien personificado, estamos hablando que el demonio está actuando de esta forma, engañando. ¿Nos queda claro? Muy bien. Vean lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. El pecado entró en el mundo por un solo hombre. La muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado y de ahí pasó a todos. Pero el hombre fue creado por Dios para la vida, no para la muerte. El plan original de Dios no implicaba la muerte. Entra la muerte como consecuencia del pecado. Entonces, vean este esquemita. El demonio seduce a nuestros primeros padres con la tentación, desobedecen a Dios, se comete pecado y la desobediencia con el pecado trae como consecuencia que el hombre, el ser humano que tenía el don de la inmortalidad, la impasibilidad, la ciencia infusa, dones preternaturales, los pierde por el pecado. Entonces comienza la muerte como el final de la vida biológica. Adelante. Entonces, el sentido de la muerte cristiana, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1009, la muerte ha sido transformada, ha sido vencida. Luego entonces la visión cristiana sobre el morir es que se trata de una realidad transitoria, pero que al final de los tiempos, cuando venga Jesús en la parucía para juzgar a vivos y muertos, levantará a todos de donde estén para el juicio final, para la vida eterna, la condenación o la gloria. Entonces, se puede afirmar sin error. Óiganlo bien, esto es importantísimo. Se puede afirmar sin error que la satánica muerte es un ángel caído, o sea, y yo como cristiano católico debo de tener trato, contacto, invocación, pedir favores o algo relacionado a un ángel caído, es decir, a un demonio. Luego entonces, como cristiano católico, debo rechazar cualquier práctica relacionada con la satánica muerte. ¿Sí? Repito, estoy yendo muy rápido porque es una pincelada de todo un poquito, pero creo que esto nos va aclarando conceptos, ¿verdad? Luego, finalmente, ya me cansé. Finalmente, si han escuchado hablar de la santería, se los voy a sintetizar todavía más. En Nigeria existió durante muchos siglos una civilización del llamado reino Yoruba. Era una civilización muy próspera, una cultura muy próspera, de guerreros, ciudades y demás, que tenían su propia lengua y sus propias creencias. Como religión natural, creía en el animismo. El animismo es la creencia de que todo lo que existe tiene un espíritu y por lo tanto puedes entrar en contacto con él. Eso es lo que anima a todas las cosas vivientes, según ellos. Bueno, de ahí surge esta práctica, más bien es la base del espiritismo africano. Ya vimos que es el espiritismo, algunas características. Bueno, cuando los portugueses, españoles, los españoles no esclavizaron, los ingleses, portugueses y holandeses conquistan Nigeria y algunos otros países de África, llevan como esclavos a una gran población negra que es esclavizada. Y muchos de ellos procedían de Nigeria, de ahí llegan a lo que hoy se conoce como Salvador de Bahía, en Brasil. Y otros llegan a República Dominicana, Haití, Puerto Rico, las Antillas holandesas, Venezuela y Cuba. Pero no se convierten estrictamente a la fe cristiana, porque aunque se les daban algunas, vamos a decir, libertades que no eran libertades, algunas consistían en que si se convertían a la fe cristiana, tendrían, digamos que ciertos privilegios. Entonces muchos no renuncian a su fe y utilizan las imágenes de los santos católicos
y detrás de ellas a sus deidades. Por ejemplo, si alguno de ustedes va a Cuba, a la Basílica de Nuestra Señora de Regla, o la Virgen de la Caridad del Cobre, van a ver una gran cantidad de personas allí, pero no son cristianos católicos reales. Son santeros porque detrás de esa imagen ellos ven a... se me fue ahorita el nombre de la deidad, ahorita se los digo. Ahorita les digo. Entonces, vamos adelante. Esto es lo que ocurre y de esta manera llega a América la santería. Estamos hablando de la época de la conquista y después, desde el siglo XVI, etcétera. Entonces, la santería, con su base de religión yoruba, cree en una fuerza que domina el universo. Ya dijimos que en el esoterismo le llaman energía cósmica, ¿no? Ellos le llaman Odolumaré y dicen que este Odolumaré impregna todo a través de una energía que se llama Ashe. Y este Ashe es como la sangre cósmica que genera y sustenta todo lo que existe. Obviamente es una cosmogonía, una visión diferente al cristianismo, pero esto es religión natural. Ya dijimos, el cristianismo es sobrenatural. Adelante. Y entonces, detrás de las imágenes católicas de los santos, ellos van a invocar no al santo católico, sino a lo que ellos creen que existe como dioses, que son espíritus a los cuales llaman orishas, que deben adorarse, porque dicen el Olodumare o Dios, como lo conciben ellos con este nombre, los ha creado para manifestar su voluntad, su esencia en la creación, y son una personificación de esa energía que domina todo en el universo, pero además esos orishas son guías y protectores de la raza humana. Adelante, Padre. Y entonces tienen diversos nombres, vean ustedes ahí. Lo raro es que no hay ninguno rubio ni de ojos azules, todos son de color negro. Obatalá, Oya, Shango. Esta es la deidad que adoran detrás de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba. Shango, Ogum, Oko, Oya, Orunmilá, Yemanyá. A mí me llama mucho la atención, he conocido en Puebla personas que se iban a Acapulco el 31 de diciembre para pasar el año nuevo y hay juegos pirotécnicos y demás, pero también hay rituales de ofrecer flores a Yemanyá en el mar. Y entonces, ¿ve usted, Padre, qué bonito? Hasta pusimos flores con veladoras que flotan, velitas. ¿Sabes a lo que estabas invocando? ¿Sabes a quién? No, Padre, pues es año nuevo, es para que vaya prosperidad. Sí, pero ¿invocando a quién? Pues nada más nos dijeron que echáramos esas ofrendas al mar. Es Yemanyá, la diosa de las aguas, a la cual hay que pedirle permiso para entrar al mar o para pasar algún río. En una ocasión que estuve en La Habana, fui a dar un retiro al seminario de La Habana, había que pasar de un lado a otro en La Habana y me dijo cuando subía a una barca ahí, tienes que tirar una moneda para que Yemanyá te dé permiso. Dije, no, yo ya traigo permiso, ya pagué mi pasaje, yo no tiro nada. Pero vean, esto está en todos lados, ¿no? Entonces, ¿queda claro en qué creen ellos? ¿Cómo les llaman a estos dioses? Orishas. Y tienen todos estos nombres. Yemanyá, Shango. Por ejemplo, hay uno que es muy, muy conocido en Ochumare, Ogún. Y esta práctica, ¿saben con quién llegó a México? Con las vedetes cubanas en los años 30. ¿Se acuerdan de Rosa Carmina? De las famosas ahora como Niurka. Todos ellos son santeros. Y hay mucha gente del medio artístico y de la política metidos en la santería. Adelante. Según la santería, la vida de cada persona está supervisada por un orishá o un santo. Para ellos son dioses, que toma parte todos los días en su vida
y en la fiesta de cada santo, fíjense, debes asistir a misa, pero no vas a la misa con la visión cristiana, sino para rendirle culto a aquel santo al cual estás consagrado, según la iniciación que les hagan, porque hay una ceremonia de iniciación. Y antes de la iniciación, la persona debe de recibir una limpieza, purificarse, y debe de usar este tipo de collares que se llaman eleques. Véanlos, vean los colores: amarillo con verde, blanco con rojo, blanco con azul, rojo, blanco o amarillo. Hay otros colores, porque pertenecen a Eleguá, Batalá, Shango, Yemanyá o Shun, es decir, alguien que se inicia va a ser consagrado como hijo de Oshun, hijo de Shango, hijo de Obatalá, en fin. Y entonces les hacen un ritual en el que los consagran a estas deidades si la persona lo acepta. Y como signo de esta consagración debe usar ese collar. A veces los traen cruzados en el cuerpo, a veces en la mano. Adelante. Nadie los puede tocar, solo se los deben quitar cuando tienen intimidad, cuando se bañan, pero nadie más puede tocarlos. Y debe usarlos todos los días. Últimamente han estado usando esto, y ahí es donde se da la confusión con los devotos de San Judas Tadeo. ¿Han visto? Y entonces les preguntas, oye, ¿de qué es? Y te dicen, es de San Judas Tadeo, que también desgraciadamente se ha desvirtuado mucho la devoción a él por personas semejantes a las que siguen a la satánica muerte. Adelante. Entonces en la santería hay una jerarquía. Hay como sacerdotes, el más conocido le llaman babalao, no bubulubu. Una señora una vez me dijo así, padre, es que fui con un bubulubu que me hiciera un ritual. No, se llaman babalaos. Y el babalao al mismo tiempo es el que inicia a la persona, le introduce en estos ritos, en estas creencias, y también esa persona se convierte en un padrino. Y el padrino es el que va a dirigir tu vida junto con estas entidades, y le debes de consultar todo lo que haces para que te vaya bien, de lo contrario te va a ir mal. Obviamente esto cuesta. Un ritual de santería no cuesta menos de 50,000 pesos. Básico, lo básico. Pero cuestan hasta 150, 200,000 o millones de pesos. ¿Sí? Es que yo quiero ganar tal elección, no te preocupes. Ahorita les digo, bueno, no les voy a decir cómo le hacen, pero sí como para que sepan qué tipo de rituales utilizan. Utilizan la adivinación con caracoles, adelante, de diversos tipos, caracoles, conchas y pedazos de coco, donde el padrino o el babalao los tira y según la posición que adquieren, les da una interpretación. Esto es una mancia. Las mancias son formas de adivinación según lo que se utilice. Hidromancia, ¿qué sería? Adivinar con agua. Cartomancia, con las cartas. Cigarromancia, cigarro. Cafetomancia, aleptomancia, con las vísceras de los animales, con bolas de cristal. Todo lo que sea adivinación se llaman mancias. Está prohibida por la palabra de Dios, lo vimos al principio, ¿cierto? Bueno, adelante. Y entonces estos babalaos, que tienen además diversas jerarquías, hacen sacrificios con animales, y normalmente la persona que entra en la santería y se inicia, le van a dar un coco al cual le ponen ojos y boca, y todos los días tienes que ponerle cigarros, fruta, dulces, flores, y en algunos casos tienes que ofrecerle sangre, haciéndote sangrar los dedos. O sea, estamos hablando de pactos de sangre con demonios. Porque ¿quiénes son los orishas? ¿Son santos? Son entidades que ellos dicen existen, etcétera, etcétera, como se los he explicado, y que hacen prodigios a través de estos rituales, pero son demonios. Entonces, a la luz de la fe, ¿qué es lo que encontramos? Las personas suelen entrar en la santería buscando soluciones a sus problemas de salud,
problemas económicos, problemas de relaciones interpersonales como crisis de matrimonio, como problemas familiares. Y algo que van a manejar siempre en todas estas prácticas, alguien te tiene envidia, alguien te quiere hacer daño, alguien no te quiere, pero eso es normal. ¿O no? No tienes por qué ser amado por todos, digo, eso sería lo ideal, pero no ocurrió así. Acabo de ver el caso de una persona donde el hermano es espiritista, no sé si aquí existan, se llaman templo espiritista trinitario mariano. ¿No hay aquí? Bendito sea Dios. Fíjense nada más la herejía, espiritismo trinitario mariano. Todos los viernes habla la Virgen María a través del medium. Todos los viernes. O sea, bueno, resulta que esta persona, la persona que me fue a ver me dice que su hermano es espiritista y la mamá que tiene celotipia, ¿sí saben qué es eso? Celos patológicos, es un trastorno psiquiátrico. Le dijo el muchacho, le dijo a la mamá que su hija tenía una relación con el esposo de la mamá que no es papá de la hija. Y esto no es verdad. La hija me dice, padre, ¿de verdad? O sea, por eso me fue a ver qué puedo hacer, ¿no? Pero, ojo con esto, el demonio conoce el pasado y el presente, pero el futuro no lo puede conocer, solamente Dios lo conoce. Y entonces el demonio en las mancias te dice cosas del pasado y del presente, pero siempre mete mentiras en el futuro. Pero como la persona va con la necesidad de conocer o de saber algo que le inquieta, que le angustia, que le causa insomnio y ansiedad, siempre te van a dar una respuesta que justifique lo que cobran. Y a veces no cobran, pero de todas maneras hacen daño, porque meten la mentira en lo que te dicen sobre el futuro o sobre realidades que no existen. Y siempre, siempre te van a decir algo que te haga sentir mejor, pero que no necesariamente es verdad. Como te va mal en tu trabajo porque alguien te tiene envidia, no necesariamente tiene que ser así. Miren, hermanos, ahí en la parroquia donde yo estoy, lo que menos atiendo es eso, porque van empresarios que me dicen, padre, es que estoy quebrado, no sé qué, bueno, no prospero, etcétera, etcétera. Primero, toma en cuenta la situación económica del país, ¿cierto? Segundo, hay personas de tiendas que me piden, me ruegan, bueno, voy, les bendigo su tienda, paso por la tienda a la 1 de la tarde y está cerrada. O sea, no tiene lógica. Tercero, no puedes esperar la bendición de Dios si no eres justo con tus trabajadores. Les pagas mal, les retienes el salario, no les das su aguinaldo, no respetas sus vacaciones. No estás siendo justo con Dios, tu negocio no es bendecido. Y no necesitan hacerte brujería. Tú solito estás cerrándote a la bendición de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hagas a otro lo que no quieras. ¿Entonces entienden? Por eso es lo que menos atiendo. Sí hay hechizos y maleficios para hacer caer negocios, pero una persona que vive en la gracia de Dios, que participa de la Eucaristía frecuentemente, que reza el rosario, que hace por lo menos visitas al Santísimo Sacramento, se mantiene en la gracia, no le pueden tocar. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, ahorita lo vamos a ver, justicia, verdad, fe, palabra de Dios y oración, la armadura del cristiano. No estás protegido, podría ocurrir, pero tampoco se puede afirmar eso. Adelante, Padre. Entonces, de todo esto que he hablado rapidísimamente, quedaría para toda una semana de irlo reflexionando. Puede haber daños físicos, psicológicos y espirituales. Físicos, todo tipo de daño físico. Ahorita vamos a ver cuáles. Psicológicos como ansiedad, depresión, angustia, insomnio, pesadillas. ¿Por qué? Uno de los problemas que vemos en quien practica esto es que se hace dependiente del brujo, del hechicero, del santero, del espiritista. Entonces, sin darse cuenta, son manipulados. Aunado a la personalidad, puede generar este tipo de daños psicológicos y espirituales. La persona comienza a ver, si una persona dice, Jesús no es Dios,
El pecado original no existe, según el espiritismo. Entonces, ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Para qué creo en Jesús? Entonces no creo ni en lo que ha mandado ni lo que ha enseñado, y se rechaza la verdad. Se aleja de la fuente de vida, que es Dios, trino y uno, y su palabra. Adelante, Padre. Los daños psicológicos, vean, manipulación y codependencia emocional de la persona, del supuesto individuo con poder, es decir, de la bruja, del santero, del espiritista. Te vuelves codependiente al punto de que todo lo que tengas que hacer en tu vida tienes que consultárselo a esa persona. Obviamente esto tiene un costo económico. Ok, manipulación en todos los niveles, manipulación y abuso económico y a veces sexual y físico, como si fueras un títere. No se dan cuenta, pero las personas comienzan a actuar de esta manera. ¿Quién actúa detrás de todo esto? Vean, en el Génesis 5, ¿se acuerdan cuál es la tentación? Serán como Dios, por eso se busca poder, por eso se busca conocimiento al margen de la voluntad de Dios. Y ya vimos por qué la gente entra en esto: ignorancia, curiosidad, desesperación, búsqueda de poder o por maldad también. Adelante. Aquí está la armadura del cristiano, de la cual nos habla San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, 11, 12. Justicia, verdad, fe, palabra de Dios y oración, con todo el desglose que implica. Adelante. Entonces, la vida de fe, esto es importante, hermanos. Tú estuviste en esto por la razón que haya sido. ¿Qué se debe hacer? Renunciar a Satanás y a todas sus obras, que es parte de lo que hemos visto. Hacer una buena confesión sacramental, misa y comunión frecuente, adoración eucarística y rezo del rosario. Ahí tenemos la solución. Una persona, aunque haya hecho un pacto de sangre con el demonio, eso se rompe. No tengan miedo. Muchos me he encontrado que tienen imágenes de la satánica muerte y dicen: no la puedo regalar, no la puedo romper, no la puedo quemar porque me dijeron que se va a vengar. Renuncias a Satanás y a sus obras, no tengas miedo porque Dios está contigo. ¿Se acuerdan? ¿Quién como Dios? Entonces dice San Pablo también: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y esa debe ser nuestra firme esperanza y convicción en fe. Entonces, hemos ido muy rápido porque empezamos, un poquito tarde, pero yo espero que con esto ustedes tengan un panorama general de lo grave que son estos terrenos. No sé si nos dé tiempo alguna pregunta o ya van a ser, es que a las 9 tenemos que terminar, ¿verdad, Excelencia? ¿O alguna pregunta? Con mucho gusto. Vamos para allá. Hay una pregunta, dice: muchas mamás que sus hijos andan en todo esto, ¿qué podemos hacer los papás o mamás para atraer los hijos a la iglesia y aumentar y quitar la ceguera espiritual? Definitivamente lo que tenemos que hacer es respuesta a lo que dice el profeta Oseas: mi pueblo perece por ignorancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evangelizar, catequizar. Yo sé que si ustedes comentan esto, aquí nada más estoy yo, está su excelencia, que por supuesto conoce de esto, y mis hermanos sacerdotes, pero podemos llegar a más personas si ustedes esto lo platican y muestran las citas bíblicas y se genera la inquietud. Siempre vamos a hablar primero y anunciar a Jesús resucitado. El demonio no debe ser tema de conversación. Hablamos de él porque es necesario saber cómo actúa, pero él no tiene por qué ocupar nuestras conversaciones. Cuando conocemos a Jesús, cuando nos evangelizamos, cuando nos hemos catequizado, ¿qué es lo que anunciamos? La alegría del evangelio, a Jesús resucitado, la esperanza, la fe y la caridad. Entonces, en pocas palabras, ¿qué hay que hacer? Evangelizar. Es más, no los voy a asustar, pero a ver, papás o mamás, ¿quiénes han bautizado o han sido padrinos de bautismo? O papás o mamás que han llevado a sus hijos a bautizar. Levanten la mano, bájenla.
No, el sacerdote les pregunta, ¿te comprometes delante de Dios a educar a este hijo según la iglesia, la fe de la iglesia, para que aprenda a amar a Dios y a su prójimo? Sí. ¿Lo han hecho? Ah, bueno, entonces no se preocupen. ¿Y los ahijados? Claro que esto es un proceso de toda la vida. Ya sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes invitan a sus hijos y no quieren, pero ustedes den testimonio de palabra y de obra y están evangelizando también de esa manera. A ver, allá atrás. Buenas noches. Mi pregunta es sobre, hay una cienciología que se llama Dianética. ¿La Dianética? Sí. Entonces, por aras del destino, yo tuve que tratar con personas que estudiaban esa cienciología. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver, cómo la relacionamos con nuestra fe, esa cienciología? Porque en mi caso familiar sí me ocasionó mucha desaveniencia pues en la familia. Bueno, la cienciología de ciencia no tiene nada. Es un grupo sectario norteamericano que maneja muchos elementos de la bioenergética esotérica y algunos elementos científicos, pero con un carácter totalmente sectario, manipulatorio, que aísla a las personas y las manipula. ¿Qué tiene que ver con la fe católica? Absolutamente nada. Es una secta no recomendable porque genera enajenación a partir de la creencia también en esa energía superior y el contacto con seres incluso de otros planetas que darían ciertos poderes a los seres humanos para poder manejar al mundo material que conocemos. Entonces, es una voz de alarma contra la cienciología que se ha difundido en muchos lugares gracias a personas famosas como algunos artistas, como Tom Cruise. Tomás Cruise, bueno, Tom Cruise. Ajá, entonces, sí, sería muy largo de hablar de la cienciología, pero en concreto también manejan elementos esotéricos de tipo energético. Así es. No tiene que ver con la fe católica. Es mejor no entrar en ella. Y si se está en ella, salir. Pero ellos tienen una forma de manipular, de amenazar y de darle seguimiento a las personas que es difícil salirse. Yo como mamá, entonces en este caso, a mí lo único que me queda es seguir orando y perseverando en la oración. E ilustrar a sus hijos, porque además, por ejemplo, en México está prohibida. Ok. En México, por la Secretaría de Gobernación, no tiene reconocimiento como asociación religiosa por todas las desgracias que se han ocasionado en otros países. Así es. Pero lo hacen de manera clandestina. Entonces hay que ilustrar a la familia sobre los riesgos. Pero una vez que están dentro, como les manejan muchos elementos que los enajenan, es difícil sacarlos. Seguir orando. Ok, gracias. Bueno, aquí hay una pregunta, me dice, y qué bueno que hacen esta pregunta. Un día yo se la hice a unas personas que llevaron a su niño a bautizar. ¿Qué pasa con los monjes japoneses que están viendo los jóvenes, donde se invocan demonios? Me dicen que como los japoneses no creen en lo mismo que nosotros, no son demonios. Ajá. Bueno, recuerden que en Japón se profesa una religión que se llama Shintoísmo. El shintoísmo adora al sol como Dios. No es nada nuevo, los aztecas también lo hacían, los incas también lo hacían, muchas culturas precolombinas lo hacían, pero a ver, repito lo que dije al principio. Estas formas y creencias y religiones naturales son un intento y un invento del ser humano para tratar de explicar la creación, el mundo, la vida y la muerte, pero son inventos del hombre, no son dioses que existan. ¿Me explico? Por eso son religiones naturales. La religión cristiana es sobrenatural porque viene directamente de Dios. Ok, entonces, el shintoísmo que adora al sol como Dios y dice que los emperadores de Japón son hijos del sol. Por eso la bandera de Japón tiene un sol en medio, haciendo alusión al antiguo imperio nipón, de ahí viene, Nippon, Japón. Y entonces el budismo, que es también
tiene relación con el shintoísmo porque es prácticamente una religión y otro sistema de vida, solamente busca que el ser humano a través de diversas reencarnaciones llegue a alcanzar lo que se conoce como nirvana, un estado de impasibilidad donde no te afecta ni el frío ni el calor, nada te afecta. Pero para llegar a ese nivel tienes que reencarnar muchas veces y por eso hay toda una serie de rituales relacionados con la energía. Por ejemplo, los cuencos que hacen sonar para armonizar tu cuerpo, tu mente, los cuarzos, la meditación, las posturas como la flor de loto. Pero al final de cuentas, estas religiones no hablan de salvación, hablan de iluminación. Entonces, fíjense la diferencia. La oración, entre comillas, oración que se hace en el budismo, en el shintoísmo, busca alcanzar la iluminación por el propio esfuerzo. La fe cristiana enseña que el cristiano se dispone y ora, pero la oración es don de Dios que se le otorga en la medida que se dispone. Hay un documento sobre la meditación y la oración cristiana de la Congregación para la Doctrina de la Fe a fin de evitar este tipo de confusiones y prácticas. Y algo muy importante, yo acabo de estar en Río de Janeiro en agosto pasado, fui a dar unas conferencias a la universidad, también de bioética, y hay unos monjes muy famosos, pero la gente escucha monjes y se imaginan que son monjes carmelitas o monjes agustinos. No, son de este tipo de monjes budistas o shintoístas que curan y todo este tipo de prácticas. Lo que hay detrás que es espiritismo. En un matrimonio que les bauticé un bebé, les hacía yo esta pregunta: a ver, tú como católico, si estás enfermo y te dicen que hay unos monjes que curan, ¿tú irías con ellos? Sí, padre, porque hay que curarse a como dé lugar. O sea, no te preguntas quiénes son, qué creen, cómo curan, qué hay detrás. No, curarme y lo demás es lo de menos. Pero ya vimos los efectos secundarios físicos, psicológicos y espirituales. Y no estoy hablando de, creo que esto nos va a iluminar, el daño espiritual. ¿Cuál puede ser? Ordinario u extraordinario. La acción ordinaria del demonio es la tentación. ¿Se acuerdan del catecismo del padre Ripalda? ¿Cuáles son las tres fuentes de la tentación? Los enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Bueno, entonces el demonio puede actuar tentándonos, pero también la tentación puede venir del mundo o de nuestra propia pecaminosidad. ¿Cómo actúa el demonio? Con especies inteligibles. ¿Qué son especies inteligibles? Ideas, imágenes, recuerdos, sensaciones. ¿Nos queda claro? Las pone en nuestra mente porque puede afectar las facultades inferiores del alma. Facultades superiores, razón y voluntad. Facultades inferiores, la imaginación y la afectividad. Entonces el demonio puede tocar la imaginación y la afectividad con recuerdos, sensaciones e imágenes. Y esto genera una apetencia. Si yo no estoy firme en mi voluntad fortalecida por la gracia, inmediatamente voy a ceder a la tentación. Entonces, ¿cuál es la acción ordinaria del demonio? La tentación. La acción extraordinaria del demonio: obsesión, vejación, infestación y posesión. En la vejación, en la infestación, en la obsesión satánica hay una idea fija que atormenta a la persona. Hay que discernir que no hay un trastorno psiquiátrico. Puede ser esquizofrenia, neurosis, psicosis, epilepsia, trastorno obsesivo compulsivo. No toda obsesión es satánica, puede haber un trastorno psiquiátrico. Para eso hay que hacer un discernimiento, valorando psiquiátrica, neurológica, psicológica y espiritualmente a la persona. Bueno, en muchos suicidas hay la obsesión por el suicidio. No se supieron, hace poco se suicidó una chica allá en Puebla
que se tiró muy cerca de mi parroquia. Yo he visto a lo largo de este año gente cercana a mí, 6 personas que se han suicidado, que conocí. Y cuando hablaba con ellos me decían que esta idea no se la podían quitar. Algunos la superaron, digo que están vivos, y estos que hablo, no. Oramos con ellos. Cuando es obsesión del demonio, eso se quita, el espíritu de suicidio. Pero cuando es trastorno psiquiátrico, el problema es que abandonan el tratamiento psiquiátrico y farmacológico. Y muy importante, hermanos, un enfermo psiquiátrico es un enfermo que necesita incluso que tú le des el medicamento, porque a veces para mí es un poquito frustrante que me dicen las mamás o los papás: padre, es que ya es grande, él tiene que hacerse responsable. Aquí el sano es usted. Su hijo o su hija tiene ansiedad y depresión, o tiene trastorno límite de la personalidad, o tiene esquizofrenia. Para que el medicamento haga un efecto, los medicamentos psiquiátricos requieren mínimo unas 6 u 8 semanas para alcanzar una concentración adecuada en sangre y empezar a ver los efectos. Pero la gente piensa que este tipo de medicamentos es como el medicamento para la gripa. Me lo tomo ahorita y en 3 horas ya me siento mejor. No, y una sola dosis que no te tomes a la hora que corresponde es volver a empezar. Por eso es muy desesperante. Entonces yo les digo a la familia: dáselo en la comida, en el agua, en los frijoles, invéntalo, pero no lo puedes suspender. Y entonces el problema que tenemos los exorcistas es que la gente quiere que a fuerza le digamos que su enfermo mental tiene un demonio, y no es así. Del 100 casos que atiendo, 98 son trastornos psiquiátricos y 2 probablemente con daño espiritual. Es el menos de los casos, sí los hay. Sobre todo, ahorita vamos a ver en qué. Bueno, entonces estamos hablando, acción extraordinaria del demonio es la tentación. Acción extraordinaria, obsesión. Vejación. ¿Qué es la vejación? Le agrede físicamente, le golpea, lo tira, le quema, lo enferma, le destruye sus cosas. ¿Se acuerdan de Job? Bueno, ahí está un caso de vejación. Obsesión, vejación, infestación. Se infestan lugares, animales o cosas. No hay una casa endemoniada, es una casa infestada, porque en esa casa se cometieron pecados muy graves o se hacían prácticas esotéricas, ocultistas de algún tipo. Es la causa por la cual puede quedar un lugar infestado. ¿El demonio puede infestar animales? Sí, lo vemos en el Evangelio cuando los mismos demonios le piden permiso a Jesús entrar en la piara de cerdos. ¿Se acuerdan? Bueno, y la posesión es rara, pero en los últimos años va siendo más frecuente. ¿Por qué? Porque mucha gente está metida en muchas cosas de estas y entonces abandonan la fe, abandonan las prácticas sacramentales, abandonan la confesión, viven en situaciones de pecado estable grave y prácticas de este tipo, y abandonando la fe es terreno fértil para que el demonio pueda hacer lo que quiera. ¿Nos ilumina un poquito así, de manera general? Bueno. ¿Alguna otra pregunta por acá? Hablen o callen para siempre. Por acá, nadie. A ver, por allá. Padre, en relación a los tatuajes, ¿qué opinión me puede? Sí, mire, le voy a dar una opinión personal, pero también basada en la experiencia de algunos exorcistas famosos o importantes como el padre Gabriel Amort. Yo tuve la bendición de conocerlo, de tratarlo, de que me dedicara un tiempo a platicar conmigo, y uno de los consejos que me dio, ahorita le respondo, me dijo: padre, si tú rezas el rosario todos los días, el demonio te va a tener miedo a ti. Nunca dejes el rosario. Un consejo que me dio el Padre Pío como exorcista. Obvio, la Santa Misa, la Sagrada Comunión, ¿no? Pero me dijo: si tú rezas el rosario, la Madonna, porque habla italiano, va a estar siempre contigo y el demonio nunca podrá hacerte nada. Y es lo mismo a lo que nos invita la iglesia, ¿cierto? Bueno, depende.
del significado y la intención con la que se hace un tatuaje. Si un tatuaje se hace con sentido ritual de pertenencia o de consagración es grave, porque es como un sello que yo hago en un pacto interior hacia determinada persona, sujeto, individuo o espíritu. Si el tatuaje tiene una connotación de tipo estético o cultural, como en algunas tribus, no tendría mayor problema, pero sí hay un problema gravísimo que tengo que decir como médico. Actualmente, y lo acabo de vivir hace 2 meses con un sobrino, hijo de un primo, la tinta de los tatuajes actualmente tiene grafeno, el grafeno que han denunciado en las vacunas. Bueno, pero además, como ya son productos químicos muy elaborados, cuando entran a la piel, el sistema linfático trata de eliminar esa tinta y no puede. Entonces estamos viendo muchos casos de linfoma o cáncer linfático por tatuajes. Un sobrino mío hace 2 meses murió de eso en 1 mes, hijo de un primo hermano. El único antecedente que se encontró, y era un muchacho fornido, hacía pesas y demás, el único antecedente por el cual desarrolló un linfoma fulminante en 1 mes fue un tatuaje que tenía en la espalda. Entonces, si no se hace, bueno, tomando en cuenta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que debemos respetarlo. No puedo exponer mi salud aun cuando no esté totalmente demostrada la relación de la tinta con los linfomas, porque no está totalmente demostrada, pero sí se habla de un riesgo muy grave. Segundo, si el tatuaje se hace en un ritual para consagrarme a alguien, es totalmente prohibido, porque hay gente que se tatúa la muerte, ¿verdad? O algo así. La otra es una forma de protesta, me tatúo para que te des cuenta que existo porque yo nunca he sido tomado en cuenta. En fin, es muy complejo, pero en general espiritualmente, si fuera solo como un adorno no habría problema, solo si hay una intención ritual, pero aún como adorno no se recomienda por los efectos secundarios que está teniendo ya en la salud. ¿De acuerdo? Sí. Buenas noches. Padre, yo tengo una pregunta. Pues si ya ahorita se dijo que las personas que fallecen se van, que ya no regresan ni por los tamales que les ponemos en la ofrenda. Entonces, ¿qué pasa cuando un cuerpo es cremado? Porque me han dicho, no deben de cremarlo porque el alma regresa. No se ha ido el alma, dura días después de que fallece. ¿Qué tan cierto es pero eso? Eso no lo dice la fe católica. La Iglesia Católica no se opone a la cremación siempre que no sea contraria a motivos de fe. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona dice, yo quiero que me cremen y que tiren mis cenizas al mar, o para que me convierta yo en un arbolito, porque ahora hay hasta cementerios donde te ofrecen, tu mamá va a crecer en un árbol de manzanas, ¿no? No, eso es panteísmo de alguna forma. No, la Iglesia Católica dice, o sea, si quieres cremar a tu difunto no está prohibido, lo ideal es sepultarlos, pero si lo quieres cremar, los restos deben reposar en un lugar sagrado, un panteón, una cripta, de preferencia donde se celebre la Santa Misa, ¿verdad? Pero el hecho de cremarlo no tiene nada que ver con que cuando el alma regrese al final de los tiempos no encuentre su cuerpo, porque dice la Sagrada Escritura del juicio final en el Apocalipsis, incluso el mar devolvió a los muertos. O sea, cuando sea el juicio final, de la panza del león, de la tierra, de las cenizas, de donde hayamos quedado, Dios nos volverá a la vida. Pero hay en el espiritismo esta teoría que cuando la persona muere su alma anda por acá y anda penando, o que anda viendo quién reza por él, esa no es doctrina católica oficial. Hay algunas opiniones de algunos místicos y de algunas revelaciones privadas, pero siempre hay que ver que esas revelaciones estén autorizadas por la Iglesia para que no tenga errores. No debemos creerlo de primera mano, ¿sí? La persona al morir, que dice la carta a los Hebreos capítulo 9, está determinado que el hombre, se refiere al género humano,
muera una sola vez e inmediatamente venga el juicio. Se acabó. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Bueno, la última, ahora sí que Sí, la última y antes de nos pasar a la vamos. oración. Para allá, voy para allá. Gracias. Mi duda es con respecto ahora que pasó el Día de Muertos, ahorita que mencionaba los tamales, si es correcto poner ofrendas, ya ve que decían, ay, le gustaba la cerveza, le gustaban los chetos, o sea, si es correcto poner todo ese tipo de ofrendas. Y otra, con tanta publicidad que se da, ay, lo visto al niño de Catrina, de Catrino. La primera pregunta. El altar de muertos, la Iglesia Católica recomienda que ese altar tenga un signo, el signo cristiano mediante el cual Jesús venció a la muerte, que es la cruz, y que sea la ocasión para unirnos como familia, para orar por nuestros difuntos, el rosario, pero como familia participar de la Santa Misa para ofrecerla por ellos. No excluye poner cualquier otra cosa, pero con la conciencia clara de que no vamos a entrar en contacto con los muertos, no los podemos invocar, la palabra de Dios lo prohíbe, porque eso sería espiritismo, idolatría y abrir la puerta a la acción del demonio, ¿verdad? Entonces, como un acto cultural, tiene su valor, pero siempre bien cristianizado, sabiendo que no se trata de una ofrenda que van a venir a comer, porque eso no existe, eso no ocurre. Y lo otro que fue sobre vestir a los niños, tiene que ver con el Halloween, ¿no? Una cosa es la Catrina, que es un personaje de protesta, que fue pintado justamente en una tarde de verano en la Alameda. El autor hace una burla de la sociedad de la época con una calavera que tiene otra connotación muy distinta, la Catrina, a la satánica muerte. Pero San Pablo nos dice, revístanse de Cristo. Lo que he leído sobre esta lectura es que en la época mucha gente que no habían abrazado la fe en Jesús, se vestían de los ídolos a los cuales adoraban, porque tenían la creencia de que entraban en contacto con ellos al hacerles ofrendas, incluso de la propia vida. Entonces, por eso me he visto como tú, porque estoy en comunión contigo. San Pablo dice, revístanse de Cristo, no en el sentido de la ropa, sino de cómo es Él, cómo actúa, qué enseña, qué vive y cómo debes vivirlo con tu prójimo. Entonces, vestirse de demonio, de espectro, de algo oscuro, es de alguna manera estarle haciendo el juego al demonio y a sus secuaces. En Puebla, le comentaba a Monseñor, que muchas parroquias el día 31 de octubre hacemos adoración eucarística toda la noche en acto de desagravio, porque efectivamente el 31 de octubre es la noche más tenebrosa en la que incluso se realizan sacrificios humanos. Los grupos satánicos, esotéricos, espiritistas, es la noche en la que festejan al demonio, y esto tiene su origen en los celtas y en los druidas, ¿no? Pero actualmente, vean ustedes, por ejemplo, en Catemaco, es la noche de mayor afluencia de personas que van a buscar fortuna, rituales, etcétera, etcétera, y se hacen muchas cosas que de verdad incluso son deleznables, porque somos hijos de la luz, no de la oscuridad. Por eso cuando somos bautizados se nos entrega, ¿no?, el cirio, que simboliza la fe, los que hemos renacido de la luz pascual, que es Jesucristo resucitado. Entonces, definitivamente, un buen cristiano católico no celebra Halloween y no debe vestir ni vestir a sus hijos de espectros de demonios o de seres de oscuridad, porque de alguna manera es entrar en contacto con ellos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Muchas gracias. Agradecemos al Padre Pedro, por favor, con un aplauso por su Gracias. compartirnos su sabiduría, sus conocimientos, su experiencia y sus estudios. Vamos a pasar ahora a un momento.